The following is distributed by the Berean Call. Apéndice G. Juan Pablo II pide perdón. La Sobretore Romano, periódico oficial del Vaticano, en la primera página de su edición del 15 de marzo 2000, publicó el siguiente titular. Empiezo de la cita. El Santo Padre celebra el Día del Perdón. Terminación de la cita. El comentario que presentaba el discurso del Papa decía, empiezo de la cita, el domingo 12 de marzo, el primer domingo de Cuaresma, el Papa Juan Pablo II celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro y pidió al Señor perdón por los pecados pasados y presentes de los hijos e hijas de la Iglesia. Terminación de la cita. ¿Solo de los hijos e hijas y no de la Iglesia? Sí, y esa es la posición oficial que se presenta en todos los documentos. El Papa dijo, empiezo de la cita, todos estamos invitados a realizar un profundo examen de conciencia. Reconocer los errores pasados sirve para despertar nuestras conciencias a los compromisos del presente. Terminación de la cita. Ciertamente, el profundo examen y despertamiento de la conciencia que profesa el Papa revelaría detalles específicos, si no de todas, por lo menos de algunas de las injusticias cometidas. Sin embargo, ningún acto de maldad se describe en el llamado del Papa al arrepentimiento, ni en los otros documentos relacionados con el tema. Cuando un católico va a confesar sus pecados, el sacerdote le pide que mencione hechos específicos e incluso indagará en la conciencia del penitente por medio de preguntas que tristemente durante siglos han corrompido la mente de niños inocentes con cosas que jamás habían imaginado, para asegurarse de que se han enumerado todos los pecados. Empiezo de la cita. En la confesión, los penitentes deben relatar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, aunque éstos sean muy secretos. Terminación de la cita. El Papa solo necesitaba consultar la historia para obtener detalles exhaustivos de los innumerables crímenes cometidos por sus predecesores y por su Iglesia. En las páginas anteriores de este libro hemos examinado algunos de esos hechos viles y muchos se asemejan a los que se atribuyen a los peores tiranos seculares. Pero el Papa en ningún momento describió ni un solo hecho, sino que habló en términos genéricos acerca de las infidelidades contra el Evangelio cometidas por algunos de nuestros hermanos, las divisiones que han ocurrido entre cristianos, la violencia que algunos han usado en favor de la verdad, la desconfianza y las actitudes hostiles adoptadas a veces contra seguidores de otras religiones, nuestra responsabilidad en relación al ateísmo, la indiferencia religiosa, el secularismo, el relativismo ético, las violaciones contra el derecho a la vida, la indiferencia a los pobres en muchas naciones. Humildemente pedimos perdón por la participación que cada uno de nosotros ha tenido en estas maldades por nuestras acciones, contribuyendo así a desfigurar el rostro de la Iglesia. Al mismo tiempo, perdonemos los pecados que otros cometieron contra nosotros.
Esas expresiones vagas, sin incluir los nombres de los culpables ni un informe honesto de sus crímenes, no puede llamarse confesión de pecados. Sin embargo, los medios de información e incluso muchos líderes evangélicos aclamaron esa disculpa de una iglesia ebria con la sangre de los mártires, calificándolo como un acto de gran valentía, integridad y humildad. En realidad, cualquier observador imparcial tiene que considerar el acto de contrición del Papa como una estratagema para enterrar en el pasado, como algo supuestamente confesado y resuelto, el horror de la persecución, tortura y muerte perpetradas por la Iglesia romana durante la mayor parte de su historia. Esa disculpa fingida es un insulto a nuestra inteligencia y se burla del recuerdo de los millones de víctimas de la Roma papal a través de los siglos. No hubo ni una palabra de pésame ni de contrición por las víctimas de la Inquisición, ninguna mención de las cruzadas a través de Europa contra judíos y cristianos inocentes, ni de las guerras papales para exterminar a los husitas, albigenses, valdenses y hugonotes, ni de un sinnúmero de víctimas de una crueldad tal que avergonzaría aún a Hitler. Tampoco mencionó los crímenes de numerosos papas que fueron increíblemente villanos, algunos de los cuales hemos dado a conocer en páginas anteriores. En lugar de admitir que, debido a sus hechos, muchos papas de ninguna manera podrían ser considerados cristianos, mucho menos vicarios de Cristo, sin vergüenza alguna, el Vaticano incluye sus nombres en la larga línea de la supuesta sucesión apostólica, en la cual hoy el Papa Juan Pablo II fundamenta su autoridad. En estas páginas hemos documentado en forma detallada muchas de las atrocidades que siglo tras siglo la Iglesia Católica Romana ha cometido contra Dios y la humanidad. Pero el Papa no reconoció ninguna en su supuesta confesión. ¿Cómo puede haber un examen y despertamiento de la conciencia y una válida confesión sin mencionar explícitamente las maldades que ha perpetrado la Iglesia por medio de sus líderes a través de los siglos? El Papa se ha involucrado en la más grande hipocresía, ocultando siglos de cruel maldad bajo el disfraz de una falsa confesión, sin admitir nada. El intento de Juan Pablo II de exonerar a su Iglesia queda expuesto con claridad cuando atribuye a los hijos e hijas los pecados no específicos que él confiesa. En realidad, estos crímenes, aunque muchos sí fueron ejecutados por los hijos de la Iglesia, se cometieron en obediencia al liderato. En verdad, la insistencia y recomendación de la Iglesia por medio de sus papas, cardenales, obispos y sacerdotes. Las inquisiciones fueron concebidas y dirigidas por los papas mismos e involucraban torturas diabólicas que continua e ingeniosamente eran mejoradas, haciéndolas más dolorosas para arrancar la confesión y retractación de supuestas herejías, de las cuales se acusó falsamente a multitudes. Algunas de las cámaras de tortura, con sus ingeniosos instrumentos para producir los sufrimientos más agonizantes,
todavía pueden ser visitadas por los turistas en Europa. 80 de los supuestos vicarios de Cristo, uno tras otro, supervisaron y exigieron este horror. Fueron los papas, con la ayuda de los obispos, cardenales y sacerdotes, quienes inspiraron y dirigieron las cruzadas en la Tierra Santa y contra los cristianos evangélicos en Europa, que resultaron en la matanza de millones de inocentes cristianos, judíos y musulmanes. Incluso ofrecían indulgencias especiales a los que ejecutaran esos crímenes. Estos actos horrendos, cometidos por la Roma papal en el nombre de Cristo, son hechos históricos innegables. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana nunca ha admitido estos crímenes, no se ha arrepentido ni ha pedido perdón por ellos, y el Papa Juan Pablo II no eligió ser el primer líder católico que lo hiciera. ¿Y quién se atreve a pedirle cuentas a Roma o se preocupa por hacerlo? Aparentemente, nadie. Es vergonzosa la complicidad de los líderes evangélicos en esta farsa, alabando al Papa y permitiendo las herejías católicas. La hipocresía del Papa fue aún mayor cuando afirmó que, empiezo de la cita, una reflexión total y fructífera sobre los pecados había conducido a la publicación de un documento producto de numerosas reuniones de la subcomisión y sesiones plenarias celebradas en Roma desde 1998 a 1999 de la Comisión Internacional de la Teología, titulado Memory and Reconciliation, the Church and the Faults of the Past. Recuerdo y reconciliación, la Iglesia y las faltas del pasado. Terminación de la cita. La noble promesa del título es descartada de inmediato por la introducción del documento, donde se declara que el propósito, empiezo de la cita, no es examinar casos históricos particulares, sino clarificar las presuposiciones en las que se basa el arrepentimiento por las faltas del pasado. Terminación de la cita. Fiel a esta promesa, la declaración de 19.000 palabras, al igual que la supuesta confesión del Papa, evita intencionalmente describir y aún mencionar los hechos. Pero simular una confesión sin declarar con precisión los pecados es perpetrar un terrible engaño. Sin embargo, casi todos lo aceptan como algo loable. Como en la confesión del Papa, en todo el documento se evita hipócritamente reconocer la culpabilidad de la Iglesia. Toda la culpa se atribuye, sin indicar los pecados, empiezo de la cita, los pecados pasados y presentes de sus hijos e hijas, faltas cometidas por los hijos e hijas de la Iglesia, hechos pasados imputables a los hijos de la Iglesia. La Iglesia debe estar más consciente de los pecados de sus hijos. El llamado de Juan Pablo II a la Iglesia para que el año del jubileo se caracterice por el reconocimiento de la culpa por los sufrimientos causados y los males cometidos en el pasado por sus hijos e hijas. Terminación de la cita, etc. Además, la falta de disposición de la Iglesia para reconocer algún pecado de su parte se defiende como si tuviera que ver con normas antiguas y justificables.
Empiezo de la cita. Verdaderamente, en toda la historia de la Iglesia no existe precedente alguno de que el magisterio haya pedido perdón por errores pasados. Las ocasiones cuando las autoridades eclesiásticas, el Papa, obispos o concilios, han reconocido públicamente faltas y abusos de los cuales eran culpables, han sido muy escasas. Un famoso ejemplo es el del Papa reformador Adriano VI, quien en un mensaje a la Dieta de Nuremberg, el 25 de noviembre de 1522, reconoció públicamente las abominaciones, los abusos y mentiras de los que era culpable la corte romana de su tiempo, una enfermedad profundamente enraizada y extendida desde la cumbre hasta los miembros. Adriano VI deploró las faltas de su tiempo, precisamente aquellas de León X, su predecesor inmediato, y su curia, pero sin añadir la súplica de perdón. Terminación de la cita. Será necesario esperar hasta Pablo VI para encontrar un papa que exprese una petición de perdón dirigida tanto a Dios como a un grupo de contemporáneos. En su discurso, en la apertura de la segunda sesión del Concilio Vaticano II, el Papa pidió, empiezo de la cita, perdón a Dios y a los hermanos separados, terminación de la cita, del Este, es decir, la Iglesia ortodoxa, que puedan haberse sentido ofendidos por nosotros. Pablo VI se refirió solo al pecado de división entre los cristianos. A lo anterior se puede añadir la vaga declaración de que, empiezo de la cita, el Concilio Vaticano II lamenta las persecuciones y las manifestaciones antisemitas en todos los tiempos y cualquiera que las haya realizado. Terminación de la cita. Estas son las únicas 3 ocasiones en que la Iglesia o sus líderes han admitido cierta culpa, aunque sin mayor entusiasmo. Las referencias son imprecisas y se limitan a lamentar la división en la cristiandad, dando a entender, en forma astuta, que la Iglesia de Roma es la única verdadera y que la unidad significa volver a unirse a ella. Lamento por los recuerdos dolorosos que caracterizan la historia de las divisiones entre los cristianos, los métodos de violencia e intolerancia empleados en el pasado para evangelizar, etc. Aún ese reconocimiento es débil y no incluye la petición de perdón. El Papa y los documentos que lo apoyan siempre distinguen, empiezo de la cita, entre la fidelidad indefectible de la Iglesia y las debilidades de sus miembros, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, y sus hijos. Terminación de la cita. En Recuerdo y Reconciliación, se cita al Papa Juan Pablo II cuando ofreció la, empiezo de la cita, esperanza de que el jubileo del año 2000 sea la ocasión para purificar el recuerdo de la Iglesia de todas las formas de testimonio negativo y escándalo que han sucedido en el curso del milenio pasado. Terminación de la cita. Al parecer, el Papa ha logrado purificar el recuerdo sin confesar nada, lo cual muestra lo ansioso que está el mundo, y aún la Iglesia evangélica,
de pasar por alto las maldades del catolicismo romano por el bien de una falsa unidad. Este documento de la Comisión Internacional de Teología de la Iglesia Católica Romana, al que el Papa se refiere y aprueba, está astutamente formulado para evitar la verdad irrecusable. La tortura y matanza de millones de cristianos, judíos y musulmanes se pasa por alto, considerándolo como el uso de la fuerza en beneficio de la verdad, con lo que se da a entender que los hermanos separados quizá hayan sido ofendidos por nosotros, la Iglesia Católica. Frases pretenciosas tales como juicio histórico, evaluación histórica, discernimiento ético, el principio de la conciencia, la responsabilidad moral, el principio de la historicidad, encubren la cruel realidad con una fachada de piedad farisaica que sólo favorece sus intereses. Se hace referencia a la hostilidad o desconfianza de muchos cristianos hacia los judíos y prejuicios antijudíos arraigados en la mente y corazón de algunos cristianos. Un llamado a las conciencias de todos los cristianos de hoy para pedir un acto de arrepentimiento y también guardar un recuerdo moral y religioso de los daños infligidos a los judíos. Tales perogrulladas solo son una injuria aún mayor en vista de los siglos, no de mero antisemitismo, sino de cruel persecución y asesinatos masivos perpetrados por la Iglesia Católica Romana contra aquellos a los que la Biblia llama pueblo escogido de Dios y hermanos de Cristo. El Papa ha logrado representar una Iglesia supuestamente sin mancha ni arruga, que sinceramente está preocupada por una culpa no definida que se atribuye a los hijos e hijas. Lo increíble es que los medios de comunicación crean el engaño y que los líderes evangélicos, en su deseo de apoyar la falsa unidad del ecumenismo, atribuyen al Papa una contrición loable. La visita de Juan Pablo II a Israel. Temprano en la tarde del 20 de marzo de 2000, después de un vuelo de 4 horas desde Roma en su avión especial, escoltado en la última etapa por aviones Mirage de la Fuerza Aérea Jordana, el Papa Juan Pablo II llegó a Amán, Jordania. El rey Abdullah II saludó al Papa cuando éste descendió del avión, y los dos caminaron juntos por la alfombra roja para reunirse con los dignatarios que lo esperaban. Cuán extraño es que jefes de Estado, altos oficiales, celebridades y multitudes de miles y aún cientos de miles de personas den al Papa la bienvenida con entusiasmo donde quiera que viaje, mientras que Cristo, cuyo vicario dice ser, fue despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53, 3. Cristo prometió a sus discípulos que el mundo los trataría como lo habían hecho con él. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 20. Y así fue. Los apóstoles, fieles a su Señor y a su palabra, fueron martirizados.
La tradición afirma que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Cuán extraño resulta entonces que el supuesto sucesor de Pedro, que incluso afirma ser Cristo en la tierra, sea amado, loado, consultado y honrado por los líderes más poderosos del mundo. Algo está mal. En su discurso formal, Juan Pablo II recordó el gran deseo que frecuentemente había expresado desde el principio de su pontificado en 1978 de realizar un peregrinaje a la Tierra Santa. Se refirió a los cristianos, judíos y musulmanes como creyentes en el único Dios, y los exhortó a considerarse como un pueblo y una familia única. Cristo, por el contrario, dijo que la familia única, a la que pertenecía toda la humanidad, tenía por padre al diablo. Juan 8:44, que para ser parte de la familia de Dios se requiere un nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios, por medio de la fe en Cristo y en su sacrificio redentor en la cruz. Juan 3:3-17. Y él llamó a toda la humanidad para que se arrepienta o perecerá. Mateo 9:13, Lucas 13:35 y otros. Casi de inmediato el Papa se dirigió a la cumbre del monte Nebo, a unos 24 kilómetros al sudoeste de Amán, en el corazón de Jordania, para contemplar lo que Moisés había visto desde ese lugar. A más de 760 metros de altitud, que dominaba la tierra prometida. Allí fue recibido por monjes franciscanos y los obispos católicos de Jordania, y un coro de niños que cantó para él. Al día siguiente, el Papa celebró misa en un estadio en el centro de Amán, ante unas 35,000 personas, incluyendo 2,000 niños que participaban por primera vez. Después de un vuelo de media hora desde Amán, el avión del Papa aterrizó en el aeropuerto de Tel Aviv, ceremoniosamente por el presidente de Israel, Ezer Weizmann, y el primer ministro, Ehud Barak. En su discurso, el Papa otra vez mencionó el deseo que por tanto tiempo había tenido de visitar la Tierra Santa, e hizo hincapié en que se trataba de un peregrinaje personal del obispo de Roma a los orígenes de nuestra fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Una vez más, el judaísmo apóstata y el islamismo pagano fueron reconocidos como una fe verdadera que sirve al único Dios verdadero. En realidad, Alá es una deidad pagana, y tanto el islamismo como el judaísmo rechazan al Dios trino de la Biblia y a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. En verdad, el islamismo sostiene que, en vez de que Cristo muriera en nuestro lugar y por nuestros pecados, otro murió en la cruz en lugar de él, mientras él era llevado vivo al cielo, de donde debe retornar y morir al fin como hombre en la tierra. A fin de saludar al Papa como parte de la ceremonia de bienvenida, allí se encontraban líderes del gobierno de Israel, rabíes y líderes del clero católico de Jerusalén,
junto con líderes musulmanes. El presidente Ezer Weizmann alabó al Papa por su contribución para condenar el antisemitismo como un pecado contra el cielo y contra la humanidad, así como por su ruego de perdón por las acciones pasadas contra los judíos cometidas por miembros de la Iglesia. Como sabemos, fue la Iglesia Católica misma la que persiguió a los judíos, y su ruego de perdón eludió los hechos específicos. Pero Israel está buscando amigos, y por esa causa está dispuesta a cerrar los ojos a la conocida verdad. De Tel Aviv, el Papa fue a pasar las siguientes noches en la residencia del representante del Vaticano en Israel, conocido como Nuncio Apostólico, un título y cargo completamente ajenos a todo lo que enseñaron o experimentaron Cristo y sus apóstoles. La enorme hipocresía en la visita papal se hizo evidente en sus constantes referencias a la tierra prometida y a los israelitas como pueblo de Dios, mientras que al mismo tiempo favorece la demanda de los no judíos a ciertas partes de ese territorio y apoya a la comunidad internacional que desea controlar el destino de Jerusalén. El Papa constantemente se refirió a Jerusalén como un lugar santo para los musulmanes, a pesar de que no se menciona ni una sola vez en el Corán, y los musulmanes nunca consideraron esa ciudad como lugar santo, sino hasta muy recientemente como estratagema para expulsar a los judíos. En la Biblia, por el contrario, se menciona a Jerusalén más de 800 veces, y Dios mismo la llama ciudad de David, y el lugar donde Él ha puesto su nombre para siempre. Fue evidente la ausencia de una confesión por parte del Papa, o la mención, por sus anfitriones israelitas, del constante antisemitismo de la Iglesia del Papa a lo largo de los siglos. Nadie habló tampoco de la inflexible resistencia de parte de la Iglesia Católica Romana al nacimiento de la nación de Israel. Además, el Papa y los israelitas mantuvieron una extraña conspiración de silencio respecto a la constante oposición del Vaticano a reconocer a Jerusalén como la capital israelí. La formalidad política se respetó con gran cuidado. Poniendo de lado esa falsedad, veamos brevemente solo una parte de los hechos históricos. El Papa Urbano II, quien en 1906 inspiró la Primera Cruzada, dijo que los judíos eran una, empiezo de la cita, raza maldita, totalmente separada de Dios. El Papa exhortó a los cruzados a recorrer el camino al Santo Sepulcro para arrebatar esa tierra de la raza malvada y sujetarla para vosotros mismos. Terminación de la cita. La oferta de Urbano II de conceder perdón total de los pecados a los que participaran en la cruzada atrajo a multitudes de voluntarios que, bajo la bandera de la cruz, por todo el camino a Jerusalén masacraron por millares a los judíos, los hermanos terrenales de Cristo. Godofredo de Bouillon, el líder de los cruzados, prometió vengar la sangre de Jesús entre los judíos, sin dejar ni uno vivo. Al tomar la ciudad de David,
los cruzados persiguieron a los judíos forzándolos a entrar en la sinagoga y luego la incendiaron. En 1205, el Papa Inocencio III dijo que los judíos, empiezo de la cita, por su culpa están destinados a perpetua esclavitud. Terminación de la cita. En 1311, el Concilio de Viena prohibió las relaciones sexuales entre cristianos y judíos. El Concilio de Zamora decretó que a los judíos se les debía mantener en estricta sujeción. En 1434, el Concilio de Basilea confinó a los judíos a guetos y los obligó a usar insignias que los distinguieran. En 1555, el Papa Pablo VI redujo a los judíos a ser esclavos y traperos. El matrimonio entre una persona católica y una judía era castigado con la muerte. En cada ciudad podía haber solo una sinagoga. Las otras fueron destruidas, por lo que 7 de 8 sinagogas en Roma sufrieron esa suerte. Los papas que lo sucedieron, entre ellos Pío el VII, León el XII, Pío el VIII y Gregorio el XVI, trataron a los judíos como leprosos, sin derechos de ninguna clase. El Papa Pío el IX, al hablar ante la curia romana en 1873, calificó a todos los judíos de codiciosos enemigos de Cristo y de la cristiandad. Aún en 1882, la revista jesuita de Roma, Civiltà Católica, dijo que el judaísmo exigía que se crucificara a niños cristianos y se usara su sangre en las ceremonias. Teodoro Herlitz relata en su diario que, cuando en 1904 le pidió al Papa Pío X que apoyara el movimiento sionista, él se negó con estas duras palabras. Empiezo de la cita. No podemos impedir que los judíos vayan a Jerusalén, pero nunca lo apoyaríamos. Como cabeza de la Iglesia, no puedo reconocer al pueblo judío. Terminación de la cita. El Papa se situó tenazmente entre los enemigos de Dios al negarse a apoyar lo que Dios muchas veces había prometido. En 1919, el cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado del Vaticano, escribió, empiezo de la cita, el peligro que más nos asusta es la creación de un Estado judío en Palestina. Terminación de la cita. En cientos de profecías del Antiguo Testamento, Dios prometió llevar de regreso a su pueblo escogido a la tierra que Él les había dado. ¿Cómo es posible que el catolicismo romano se oponga al cumplimiento de las solemnes promesas de Dios y que sea tal cumplimiento lo que más les asuste? Sin embargo, la oposición a los judíos en todo el mundo y a la restauración del Estado judío en Israel ha sido lo que el catolicismo romano ha procurado constantemente a través de la historia. No se necesitan más pruebas de la naturaleza anti-Dios y anticristo de este falso sistema religioso. Por siglos, el antisemitismo fue parte integral del catolicismo romano. Gran parte de esa actitud se puede encontrar en el dogma católico romano
de que los católicos, no los judíos, son el pueblo escogido de Dios, un dogma que mantienen hasta el día de hoy. Un decreto del Vaticano en 1928 se refirió a los judíos como, empiezo de la cita, el pueblo escogido antes por Dios. Terminación de la cita. Todos saben que, sin el antisemitismo fomentado por la Iglesia Católica durante siglos, Hitler no hubiera podido despertar en Alemania el odio nacional contra los judíos que resultó en el Holocausto. El 26 de abril de 1933, el Führer hizo recordar a los representantes del Vaticano, el obispo Berning y el monseñor Steinmann, que por 1500 años la iglesia de ellos había considerado a los judíos como parásitos a los que se debía matar y que él pensaba dar, empiezo de la cita, una solución definitiva al problema judío. Terminación de la cita. Antes que el cardenal Eugenio Pacelli, nuncio papal en Alemania, llegara a ser el Papa Pío el XII, había dado dinero del Vaticano a Hitler para ayudarlo a iniciar el partido nazi. El Concordato del Vaticano de 1933 que Pacelli negoció con Hitler dio a los nazis legitimidad y, según las palabras de Hitler, fue de gran ayuda en la, empiezo de la cita, lucha contra los judíos internacionales. Terminación de la cita. Cuando lo eligieron como papa, Pacelli le envió al Führer un mensaje condescendiente, asegurándole de la buena voluntad del Vaticano. En parte decía, empiezo de la cita, al ilustre Herr Adolfo Hitler, Führer y canciller del reino alemán. Recordamos con gran placer los muchos años que pasamos en Alemania cuando era nuncio apostólico, cuando hicimos todo lo posible para establecer relaciones armoniosas entre la Iglesia y el Estado. Ahora, cuanto más ardientemente oramos para alcanzar esa meta. Terminación de la cita. Era el año 1939 y el maltrato e intención de Hitler contra los judíos ya se habían revelado plenamente al mundo. En enero de ese año, Hitler había advertido que si comenzaba una guerra, la consecuencia podría ser, empiezo de la cita, la exterminación de la raza judía. Terminación de la cita. El 22 de junio de 1943, mientras el humo de los judíos incinerados saturaba el aire de toda Europa, el Papa Pío XII reiteró la continua oposición de su Iglesia a las promesas de Dios para su pueblo escogido. En una carta terminante al presidente Roosevelt, el Papa rechazó que la tierra prometida de Israel, a la que llamó Palestina, se convirtiera en la patria judía. Empiezo de la cita. Es verdad que en un tiempo Palestina estuvo habitada por la raza hebrea, pero no hay ningún axioma en la historia que establezca que un pueblo tiene que retornar al país del cual salió hace 19 siglos. Si se desea una patria hebrea, no sería muy difícil encontrar un territorio más apropiado que Palestina. Si aumentara allí
la población judía, surgirían nuevos y graves problemas. Terminación de la cita. En verdad, no hay tal axioma en la historia, pero ¿en qué afecta eso lo que Dios ha prometido literalmente en cientos de profecías bíblicas? Pío el XII nunca habló públicamente contra el Holocausto, ni intentó disuadir en privado a Hitler de la aniquilación de los judíos. En los archivos nazis no hay ninguna carta del Papa a Hitler oponiéndose al Holocausto o apoyando a los judíos. Sin embargo, en los archivos de Estados Unidos hay pruebas de que Pío el XII dedicó tiempo y tuvo una convicción firme como para expresar con firmeza al presidente Roosevelt su oposición al retorno de los judíos a la tierra que Dios les dio como herencia eterna. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, perturbada por cierto remordimiento después del Holocausto, dividió Palestina y dio el 18% a los judíos y el 82% a los árabes. El Vaticano usó su influencia para insistir en que la resolución 181 de la ONU, que concedía a los judíos solo una mínima parte de la tierra que Dios les había prometido, incluyera la condición de que Jerusalén debía mantenerse como, empiezo de la cita, ciudad internacional. Terminación de la cita. No debía estar bajo el dominio de Israel, aunque había sido su capital desde que David fundó Jerusalén hace casi 3000 años. Una vez más, nos asombra que la supuesta iglesia verdadera, que dice representar a Dios y a Cristo, se oponga con tal firmeza e incluso sienta temor ante la posibilidad de que Dios cumpla su promesa de llevar de regreso a su pueblo escogido a la tierra prometida. Nos sorprende asimismo que, después de esta larga historia de oposición, el Papa Juan Pablo II pueda pretender que la Iglesia Católica Romana es amiga de Israel. Incluso, las recientes palabras y hechos del Papa contradicen esa ficción. El Concilio Vaticano II, en 1965, confirmó la declaración que han sostenido por siglos de que los católicos romanos han reemplazado a los judíos como el pueblo escogido de Dios. Empiezo de la cita. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Terminación de la cita. La Roma católica se llama a sí misma la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad eterna, títulos que Dios dio a Jerusalén. En realidad, no fue sino hasta 1994, 46 años después del nacimiento de Israel, y habiendo transcurrido 16 años del pontificado de Juan Pablo II, que el Vaticano, que constantemente se había parcializado con los árabes en contra de Israel, al fin reconoció con renuencia la existencia del Estado judío. El pontífice voló en helicóptero desde Jerusalén a Belén. En su palacio presidencial, Yasser Arafat, con entusiasmo, saludó a su amigo el pontífice, devolviendo así el favor de la cálida recepción que en muchas ocasiones el Papa le ha dado en Roma al líder
de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Estos cordiales encuentros se remontan a los días cuando Arafat era conocido en todo el mundo como uno de los peores terroristas y criminales masivos en la historia. En lugar de censurar a Arafat por su deseo, expresado pública y constantemente, de aniquilar a Israel y por sus creencias islámicas anticristianas, el Papa ha sido su amigo y partidario. El viaje de Juan Pablo a Belén se debió a una invitación previa de Arafat a que se uniera a él para celebrar a nuestro Jesucristo. ¡Nuestro Jesucristo! Arafat dice que Jesús fue un palestino que luchó por la libertad contra Israel. Y el Papa sonríe y lo bendice. Cuando visitaba el campamento para refugiados palestinos de Isha, el Papa, empiezo de la cita, se detuvo en un aula escolar construida con bloques de concreto y piedra volcánica para comentar respecto a las condiciones degradantes en que los refugiados han vivido ya por más de medio siglo. Terminación de la cita. El pontífice dijo, empiezo de la cita, solo un compromiso decidido de parte de los líderes del Medio Oriente y de la comunidad internacional en general puede resolver las causas de vuestra situación presente. Terminación de la cita. En particular, el Papa, empiezo de la cita, mencionó, para alabarlos, los servicios católicos y la agencia de la ONU de socorro y trabajo para refugiados palestinos, que ayuda a administrar docenas de campamentos. Terminación de la cita. No censuró a las naciones árabes, con sus miles de millones de dólares gracias al petróleo, por mantener a los 350,000 refugiados originales en campamentos miserables, donde el alto índice de natalidad ha multiplicado la población que ha llegado a millones. Ni preguntó por qué. En contraste, la nueva nación de Israel, pequeña y pobre, ha podido rápidamente absorber más de 800,000 refugiados que llegaron de los estados árabes, donde habían sido perseguidos durante siglos desde el advenimiento del Islam. Estos genuinos refugiados lo dejaron todo para ir a un lugar seguro que nunca antes había existido para ellos. Ciertamente, el Papa no ignoraba que los mismos árabes habían creado los refugios palestinos, después de rechazar la división de Palestina que la ONU estableció en 1947, decididos a no permitir que los judíos poseyeran parte de ella. Israel había estado satisfecho y solo deseaba vivir en paz. El nuevo Estado de Israel inmediatamente fue atacado con la arrolladora fuerza de los ejércitos de 6 naciones árabes. El alto comando árabe transmitía órdenes por radio día y noche para que los árabes salieran mientras que sus ejércitos forzaban a los judíos a dirigirse hacia el Mediterráneo. Respecto a la comunidad internacional y la encomiada administración de la ONU en los campamentos de refugiados,
No es secreto que Israel resolvería el problema de los refugiados que están bajo su control, pero los árabes y la ONU no se lo permiten. Más de 1 millón de palestinos de los campamentos de refugiados pasaron a estar bajo el control israelí como resultado de la Guerra de 6 días en 1967. Israel les ofrece tierras del Estado, electricidad, alcantarillado, calles y escuelas, y han construido 9 proyectos residenciales donde viven 10,000 familias. Las naciones árabes están en contra de la ayuda de Israel para los refugiados. Las Naciones Unidas anualmente adopta las siguientes resoluciones increíbles que revelan su hipocresía. Empiezo de la cita. La Asamblea General demanda que Israel desista del restablecimiento de refugiados palestinos en el Estrecho de Gaza. La Asamblea General pide nuevamente a Israel que se abstenga de toda acción que conduzca a restablecer refugiados palestinos en la ribera occidental. Terminación de la cita. Juan Pablo II siguió un horario ocupado, viajando durante varios días por Israel. El 24 de marzo celebró misa en una colina que domina el mar de Galilea. En una demostración de la inmensa popularidad del Papa, asistieron más de 100,000 jóvenes, quizá la reunión más grande de cualquier tipo en la historia de Israel. Había peregrinos de todo el mundo, unos 17,000 de Italia, 9,000 de España, 10,000 de Estados Unidos, 1,000 de Asia, y muchos más de Israel y de los países árabes vecinos. En lugares donde hay mayor concentración musulmana, como Nazaret, Juan Pablo II viajaba en su famoso papamóvil acompañado de fuerte seguridad. Allí también, el 25 de marzo, celebró misa en una basílica católica. Ese mismo día, el pontífice regresó a Jerusalén para asistir a una reunión ecuménica con líderes religiosos, patrocinada por el patriarca ortodoxo griego de Jerusalén. Después que el patriarca Diodoros I le dio la bienvenida a la sala del trono del patriarcado ortodoxo, el pontífice hizo otro fuerte llamado ecuménico a los líderes de las distintas ramas del cristianismo tradicional, declarando que es, empiezo de la cita, esencial superar la vergonzosa impresión causada por nuestras disensiones y controversias. Terminación de la cita. Por supuesto, se ha demostrado claramente y repetidas veces que esa unidad no permitirá ninguna transigencia de parte de Roma. No se hará ningún cambio en sus dogmas, pero se exigirá que todos reconozcan la soberanía del Papa. Dicha unidad significa unirse a Roma. Las infalibles declaraciones de sus papas y los pronunciamientos dogmáticos de sus concilios no permitirán que sea de otra manera. El 26 de marzo, su último día en Jerusalén, el Papa se reunió con los principales oficiales musulmanes de la antigua ciudad. Dialogó con el jeque Idrima Sabri en la mezquita Al-Aqsa, en el monte del templo. Luego visitó la muralla occidental. Allí rezó en silencio
e insertó en una grieta entre las piedras un pequeño papel con la oración que había rezado en la Basílica de San Pedro en Roma durante la ceremonia del Día del Perdón, una oración pidiendo perdón a Dios por los pecados cometidos contra los judíos, no por la Iglesia Católica y los papas y obispos que lo antecedieron, sino por los cristianos. No se mencionaron hechos específicos ni a los culpables. Probablemente Dios conoce el mal cometido y por quién. En verdad, Él conoce, y en aquel día se juzgará con justicia. La Declaración Conjunta Luterana Católica sobre la Justificación. El 31 de octubre de 1999, en Augsburgo, Alemania, representantes de la Federación Luterana Mundial, FLM, y de la Iglesia Católica Romana firmaron una declaración conjunta sobre la justificación, renunciando a las diferencias pasadas. En periódicos de todo el mundo aparecieron titulares como el siguiente. Empiezo de la cita. Declaración conjunta virtualmente pone fin al argumento de la Reforma. Terminación de la cita. Al parecer, Lutero se engañó al pensar que había descubierto la justificación por la fe, cuando, en realidad, la Iglesia Católica lo había creído todo el tiempo. La Reforma fue una equivocación que se peleó por un malentendido semántico. Las diferencias entre católicos y luteranos se dejaron de lado. Al fin se habían restaurado la paz y la unidad. Esa declaración conjunta se firmó el mismo día, 31 de octubre, que en 1517 Martín Lutero clavó públicamente sus 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg. Y eso no pudo haber sido coincidencia. Tampoco pudo haber sido casualidad que el documento se firmara en el mismo lugar donde, en ausencia de Lutero, quien no se presentó por temor de perder la vida, se leyó la Confesión de Augsburgo, redactada por Melanchthon en consulta con Lutero el 25 de junio de 1530 ante 200 dignatarios de la Iglesia y del Estado. La Confesión de Augsburgo, la cual Roma condenó en ese tiempo y había condenado desde entonces, fue fundamental para el luteranismo por 469 años. Por lo visto, eso ha cambiado, por lo menos para la Federación Luterana Mundial. Los líderes luteranos se han unido a Roma, traicionando las verdades esenciales por las cuales sufrió tanto Lutero. Roma al fin ha sido vindicada. Después del voto unánime de los 49 miembros del Concilio de la Federación para aceptar la declaración conjunta, el obispo que presidía a la Iglesia Evangélica Luterana de América, H. George Anderson, vicepresidente de la FML, dirigió al concilio al cantar, empiezo de la cita, «Gracias damos todos a nuestro Dios ahora». Terminación de la cita. El arzobispo sueco K. G. Hammer dijo que era un, empiezo de la cita, gran día para el mundo luterano. Terminación de la cita. En verdad,
¿qué puede ser más grande que renunciar a la reforma y desacreditar a Lutero? La declaración conjunta fue el fruto de 30 años de diálogo entre líderes luteranos y católicos. Si la justificación por la fe en Cristo es así de complicada, ¿quién puede ser salvo? Cuando el carcelero de Filipos preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?», Pablo no le dijo, «¿Tienes 30 años para que te lo explique?». Simplemente respondió, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Hechos 16, 30 y 31. Sin mencionar ninguna de las numerosas reglas y los rituales complejos que el catolicismo romano después indicó como esenciales para la salvación. Al firmar la declaración conjunta, los luteranos se rindieron, pero los católicos no cambiaron nada. El Vaticano no ha querido anular ninguno de los más de 100 anatemas que todavía están vigentes contra aquellos que proclaman la justificación por la fe en Cristo, sin los sacramentos católicos romanos. Sin embargo, muchos protestantes y católicos están ahora convencidos de que Lutero no entendió el verdadero catolicismo y que ambas partes están de acuerdo en el punto crucial de la justificación por la fe sola. En realidad, si ese fue el problema, Martín Lutero no fue el único que interpretó mal el catolicismo. Hubo muchos reformadores contemporáneos, tales como Calvino, Zwinglio, Denk, Hess, von Amsdorf, Zutphen, Probst, Esch, Vos y muchos otros. Ellos entendían muy bien el catolicismo y sabían exactamente contra qué y por qué debían protestar. Pensar lo contrario es aceptar una mentira. Es más, durante 1000 años antes de Lutero, en Europa se persiguió, quemó y ahogó a cristianos evangélicos que nunca habían sido católicos y que no eran llamados protestantes. Ese epíteto se asignó más tarde a los que fueron excomulgados por la Iglesia por protestar contra las maldades de ésta. Muchos siglos antes de la Reforma, se había iniciado un movimiento entre sacerdotes y monjas que pedían el retorno a la Biblia. El movimiento reformista en la Iglesia romana se remonta hasta Prisciliano, obispo de Ávila. En el año 384, el Sínodo de Bordeaux, Francia, lo acusó falsamente de herejía, brujería e inmoralidad. En la biblioteca de la Universidad de Würzburg, Alemania, se encontraron 7 de sus escritos que refutan esas acusaciones, por lo que Prisciliano y otras 6 personas fueron decapitados en Trèveris en el año 385. Muchos otros martirios siguieron a través de los siglos. Trasladándonos hasta fines de la década de 1300, Juan Wycliffe, pionero de la Reforma, proclamó la autoridad de las Escrituras, las tradujo y las publicó en inglés, y, con la misma rapidez, los católicos las quemaban. También predicó y escribió de las maldades de los papas y los dogmas católicos, en especial de la transubstanciación. Juan Huss,
un ferviente sacerdote católico y rector de la Universidad de Praga, fue influenciado por Wycliffe. En 1410, Huss fue excomulgado y en 1415 lo quemaron como hereje por pedir a una iglesia corrupta que retornara a la santidad y a la autoridad de la palabra de Dios. Ya hemos citado la carta del Papa Martín V, que en 1429 ordenó al rey de Polonia que exterminara a los husitas, 100 años antes de la Reforma Protestante. Esos primeros reformadores prepararon el camino para Martín Lutero. Él mismo dijo, empiezo de la cita, no somos los primeros en declarar que el papado es el reino del anticristo, puesto que muchos años antes que nosotros, muchos hombres notables expresaron claramente lo mismo. Terminación de la cita. Por ejemplo, en el siglo X, en el concilio de Reims, el obispo de Orleans llamó anticristo al papa. En el siglo XI, Berenger de Tours denunció que Roma era la sede de Satanás. En el año 1100, en un tratado titulado, empiezo de la cita, The Noble Lesson, terminación de la cita, la lección noble, los valdenses identificaron al Papa como el Anticristo. En 1206, una conferencia albigense en Montreal acusó al Vaticano de ser la mujer, empiezo de la cita, ebria con la sangre de los mártires, terminación de la cita, y ella continuó demostrando que lo es. Después que Lutero visitó Roma, airado por el libertinaje que había visto en el Papa y el clero, y por la venta de indulgencias como boletos al cielo, que servía para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, el 31 de octubre de 1517, en la puerta del castillo de Wittenberg, clavó su debate sobre el poder y la eficacia de las indulgencias, conocido como las 95 tesis. Luego se distribuyeron copias traducidas del original en latín, despertando un agitado debate en toda Europa respecto a la venta del perdón de pecados. El 12 de octubre de 1518, arrestado y citado para comparecer en Roma por orden del Papa León X, Lutero fue detenido en Augsburgo para someterse a juicio ante el cardenal Cayetano. Cuando se le negó un tribunal imparcial, Lutero escapó esa noche para salvar su vida. El 3 de enero de 1521, el Papa publicó una bula destinando a Lutero al infierno si no se retractaba. Llamado por el emperador, quien le prometió seguridad, el 17 de abril de 1521, Lutero se presentó ante la Dieta Imperial de Worms. Allí le pidieron que se retractara de sus escritos, a lo que Lutero respondió, empiezo de la cita, estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme de nada y no lo haré. Heme aquí, que Dios me ayude. Terminación de la cita. Señalado como proscrito por el edicto papal, Lutero huyó nuevamente y,
En el camino de regreso a Wittenberg, unos amigos lo secuestraron y lo llevaron al castillo de Wartburg para protegerlo. Desde allí diseminó más herejías por medio de sus escritos, que agitaron aún más a toda Europa. La determinación de Roma de eliminar la herejía luterana, como se expresó en marzo de 1529 en la Segunda Dieta de Speyer, motivó a varios príncipes independientes a afirmar el derecho de vivir de acuerdo con la Biblia. Ellos manifestaron esta firme resolución en la famosa protesta del 19 de abril de 1529, por la cual se acuñó la palabra protestante. La Dieta Imperial se reunió en Augsburgo para realizar un examen exhaustivo de las herejías protestantes. En esa ocasión se leyó primero la Confesión de Augsburgo. Esta delineaba las marcadas diferencias entre el luteranismo y el catolicismo. En particular, el artículo 4 declaraba que los hombres, empiezo de la cita, son justificados gratuitamente. Sus pecados son perdonados por Cristo, quien, por su muerte, ofreció satisfacción por nuestros pecados. Terminación de la cita. El artículo 13 declaraba que, empiezo de la cita, los sacramentos fueron ordenados para ser signos y testimonios, y condenaba a los que enseñan que los sacramentos justifican mediante el acto externo. Terminación de la cita. El artículo 15 advertía, empiezo de la cita, que las tradiciones humanas instituidas para aplacar a Dios, merecer la gracia y ofrecer satisfacción por los pecados son contrarias al Evangelio y a la doctrina de fe. Por tanto, los votos y tradiciones respecto a carnes y días, etc., instituidos para merecer la gracia y ofrecer satisfacción por los pecados, son inútiles y contrarios al Evangelio. Terminación de la cita. Cuán sorprendidos estarían los reformadores al saber que, en la misma ciudad de Augsburgo, recientemente los luteranos firmaron un documento proclamando que están de acuerdo con la Iglesia Católica Romana en cuanto al tema de la justificación. Lo peor del caso es que el catolicismo romano no ha cambiado desde los días de Lutero. A pesar de firmar la declaración conjunta, la Iglesia romana continúa enseñando y practicando las mismas doctrinas que la Confesión de Augsburgo rechazó específicamente. Las creencias y prácticas de 1.000 millones de católicos romanos alrededor del mundo, que la declaración pasó por alto, siguen siendo las mismas de siempre. Esto hace que resulten inútiles todas las expresiones teológicas cuidadosas y complejas de la declaración conjunta. Los católicos aún se flagelan y ofrecen buenas obras y sufrimientos para ganar la salvación. Aún rezan a María para obtener salvación. Todavía se ve a católicos romanos en los altares marianos alrededor del mundo, avanzando sobre sus rodillas, heridas y sangrantes, para ganar la gracia de Dios. Estas no son ideas de la Edad Media.
sino la salvación católica que se practica en la actualidad en todo el mundo. Los católicos todavía creen que los méritos y gracias que Cristo ganó en la cruz pueden recibirse solo en pequeñas cuotas, que nunca salvan por completo y que se otorgan únicamente por medio de María y por medio de los sacramentos y dispensaciones de la Iglesia. Y aún creen, y su Iglesia continúa sosteniendo, que a los méritos y gracias de Cristo se han añadido los méritos ganados por María y los santos, mediante sus rezos y buenas obras. Todo esto junto forma el tesoro que la Iglesia posee y del cual dispensa salvación en cuotas junto con las indulgencias. Los católicos todavía usan escapularios y medallas para abrir la puerta del cielo. Todavía dependen de la Madre Iglesia para que ofrezca misas después que ellos mueran, a fin de librarlos del purgatorio. El dogma católico romano oficial todavía sostiene, negando las abundantes citas bíblicas que afirman que Cristo murió en la cruz una vez y para siempre, que Cristo es inmolado perpetuamente como sacrificio en sus altares. Todavía rezan a santos como el Padre Pío, quien, según ellos creen, sufrió para pagar por los pecados de otros y así remitió a multitudes por medio de los estigmas que llevó por 40 años. El 2 de mayo de 1999, cientos de miles de fieles llenaron la plaza de San Pedro cuando Juan Pablo II beatificó a Pío como parte del proceso para hacerlo santo. Este es el catolicismo que se ha practicado por 1500 años, el cual ni la Declaración Conjunta ni evangélicos y católicos unidos han cambiado. Consciente o inconscientemente, los evangélicos que firman tales documentos están apoyando esas prácticas paganas y animan a millones de católicos romanos a seguir una falsa esperanza. La práctica de ofrecer indulgencias, que abrió los ojos de Lutero al corrupto Evangelio de Roma, la cual Lutero denunció y contra la cual luchó diligentemente, todavía es parte vital y oficial del catolicismo. Sin embargo, en forma extraña, los evangélicos pasan por alto ese hecho al apoyar ahora a Roma y al aceptar a los católicos romanos como hermanos y hermanas en Cristo. Aun mientras se finalizaban las negociaciones entre luteranos y católicos, el Papa estaba prometiendo indulgencias especiales de jubileo para el año 2000 y continuaba haciendo declaraciones dogmáticas en favor de esta herejía. Por ejemplo, en la audiencia general del 4 de agosto de 1999, celebrada en el Vaticano, el Papa explicó nuevamente que no, empiezo de la cita, podemos acercarnos a Dios, es decir, entrar al cielo, sin antes experimentar cierto tipo de purificación por medio de los sufrimientos personales, además de lo que Cristo sufrió en la cruz. Todo vestigio de atadura a la maldad debe eliminarse, toda imperfección del alma debe corregirse, y en verdad, esto es precisamente lo que significa la enseñanza de la Iglesia respecto al purgatorio. Terminación de la cita. De esta forma,
se burlaron de los protestantes que firmaron la Declaración Conjunta y Evangélicos y Católicos Unidos. En la víspera de Navidad, en 1999, Juan Pablo II abrió una puerta santa en la Basílica de San Pedro y, subsecuentemente, otras 3 en Roma, y los peregrinos de todo el mundo han estado cruzando por ella para ganar el prometido perdón de los pecados. Juan Pablo II se jacta de que esta práctica fue iniciada en 1300 por el Papa Bonifacio el VIII. En Unam Sanctam, en 1302, una bula infalible que todavía está vigente hoy, Bonifacio estableció la obediencia absoluta al Papa como condición para la salvación. La Declaración Conjunta y Evangélicos y Católicos Unidos están ciegos también a esto. Como explicamos antes, Bonifacio fue tan malvado que Dante lo enterró en los niveles más profundos del infierno. Al mismo tiempo tuvo como amantes a una madre y a su hija. Destruyó totalmente la bella ciudad de Palestrina, con sus invalorables estructuras artísticas e históricas del tiempo de Julio César, reduciéndola en un campo arado que después de matar a sus 6,000 habitantes, cubrió con sal. ¿Por qué? Los Colonna, la familia que gobernaba Palestrina, se habían convertido en enemigos del Papa, por lo que él dio indulgencias. Sí, indulgencias, a quienes ayudaban a derrotarlos. Juan Pablo II debe conocer esto, pero él y su iglesia remontan la supuesta sucesión apostólica hasta esos sádicos papas, de los cuales realmente Bonifacio no fue el peor. Resulta más que irónico que aunque la reforma comenzó debido a las indulgencias y que el catolicismo romano continúa promoviendo las indulgencias y declarando anatema a los que no las aceptan, ahora no solo los luteranos liberales, sino algunos líderes evangélicos han declarado que el romanismo predica el verdadero evangelio de salvación por gracia mediante la fe en la obra consumada de Cristo. El título que Martín Lutero dio al tratado que clavó en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 fue Controversia sobre el poder y la eficacia de las indulgencias, aunque se conoce comúnmente como las 95 tesis. Al parecer, en esa época Lutero todavía luchaba con la falsa doctrina del purgatorio y no la había rechazado totalmente. Sin embargo, denunció claramente las indulgencias tal como las ofrecía entonces y las ofrece ahora la Iglesia romana. Entre sus 95 tesis estaban las siguientes. 21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia.
Esta participación le ha sido concedida por Dios aún sin cartas de indulgencias. 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y, sin prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 76. Decimos por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales, en lo que concierne a la culpa. 82. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si Él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? 83. ¿Por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? 90. Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. Como hemos explicado y fundamentado con la Biblia, las doctrinas del purgatorio y las indulgencias niegan la eficacia suficiente de la obra consumada de Cristo en la cruz, y contradicen la exclamación triunfal de Cristo ante el mundo entero: consumado es. El perdón de pecados que ofrece la Iglesia Católica Romana no fue obtenido por medio del sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre. No es un perdón que se recibe solo por la fe en Él, sino que, según la Iglesia, el católico la gana por medio de sus buenas obras y sacrificios. El Papa ha declarado el año 2000 como un jubileo singular de perdón, durante el cual ofrece indulgencias especiales, otorgando incluso perdón de pecados por no fumar durante un día. A continuación presentamos porciones de su bula de convocación del Gran Jubileo del año 2000. Empiezo de la cita. La entrada en el nuevo milenio alienta a la comunidad cristiana a extender su mirada de fe hacia nuevos horizontes en el anuncio del reino de Dios. Es obligado, en esta circunstancia especial, volver con una renovada fidelidad a las enseñanzas, no de la Biblia, sino del Concilio Vaticano II. Que el carácter ecuménico del jubileo sea un signo concreto del camino que, sobre todo en estos últimos decenios, están realizando los fieles de las diversas iglesias y comunidades eclesiales. La escucha del Espíritu debe hacernos a todos capaces de llegar a manifestar visiblemente en la plena comunión la gracia de la filiación divina inaugurada por el bautismo. ¿Cuántos acontecimientos históricos evoca la celebración jubilar? El pensamiento se remonta al año 1300, cuando el Papa Bonifacio el VIII, acogiendo el deseo de todo el pueblo de Roma,
inauguró solemnemente el primer jubileo de la historia, que otorgaba, empiezo de la cita, abundantes perdones e indulgencias de los pecados, terminación de la cita, a cuantos visitaban en la ciudad eterna la Basílica de San Pedro. Empiezo de la cita, de todos los pecados no solo más abundante, sino más plena. Terminación de la cita. Con ocasión de esta gran fiesta, están cordialmente invitados a compartir también nuestro gozo los seguidores de otras religiones, así como los que están lejos de la fe en Dios. Como hermanos de la única familia humana, cruzamos juntos el umbral de un nuevo milenio. Establezco, pues, que el gran jubileo del año 2000 se inicie la noche de Navidad de 1999, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y la apertura de la Puerta Santa en las otras basílicas patriarcales de Roma. Otro signo característico, muy conocido entre los fieles, es la indulgencia, que es uno de los elementos constitutivos del jubileo. En efecto, el caer de manera consciente y libre en pecado grave separa al creyente de la vida de la gracia con Dios. Precisamente a través del ministerio de su Iglesia, Dios extiende en el mundo su misericordia mediante aquel precioso don que, con nombre antiguo, se llama indulgencia. Con la indulgencia se condona al pecador arrepentido la pena temporal por los pecados y ya perdonados en cuanto a la culpa. Todo pecado, incluso venial, es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Apoyándome en estas razones doctrinales e interpretando el maternal sentir de la Iglesia, dispongo que todos los fieles, convenientemente preparados, puedan beneficiarse con abundancia, durante todo el jubileo, del don de la indulgencia, según las indicaciones que acompañan esta bula. Nunca se cansarán los pueblos de invocar a la Madre de la Misericordia, María, bajo cuya protección encontrarán siempre refugio. Que ella proteja el camino de todos los peregrinos en este año jubilar, dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, del año del Señor de 1998. Luego siguen las disposiciones para obtener la indulgencia jubilar. Con el presente decreto, expresada en la bula para la convocación del gran jubileo del año 2000 por el mismo sumo pontífice, determina la disciplina que se ha de observar para la obtención de la indulgencia jubilar. Puede ser aplicada como sufragio por las almas de los difuntos en el purgatorio. Durante el año jubilar queda también en vigor la norma según la cual la indulgencia plenaria puede obtenerse solamente una vez al día. La participación en la Eucaristía, necesaria para cada indulgencia, es conveniente que tenga lugar el mismo día en que se realizan las obras prescritas. Respecto a los requisitos necesarios, los fieles podrán obtener la indulgencia jubilar. 1. En Roma, haciendo una peregrinación a una de las basílicas patriarcales, participando allí con devoción en la Santa Misa o en otra celebración litúrgica, o en un ejercicio de piedad, por ejemplo, el Vía Crucis,
el Rosario Mariano, y con la invocación a la Santísima Virgen María. 2. En la Tierra Santa observando. 3. En las demás circunscripciones eclesiásticas, haciendo una peregrinación a la iglesia catedral, permaneciendo allí un cierto tiempo en meditación espiritual. 4. En cada lugar, yendo a visitar por un tiempo conveniente a los hermanos necesitados o con dificultades. La indulgencia plenaria jubilar podrá obtenerse también mediante iniciativas que favorezcan de modo concreto y generoso el espíritu penitencial, que es como el alma del jubileo, a saber, absteniéndose al menos durante un día de cosas superfluas, por ejemplo, el tabaco, las bebidas alcohólicas, ayunando. Terminación de la cita. No hay duda de que el catolicismo hoy, como en los días de Lutero, niega la salvación por medio de la fe sola en Cristo, e igualmente niega la eficacia de su sacrificio consumado en la cruz por nuestros pecados. Este es el mismo catolicismo que se practicaba en los tiempos de Lutero y durante siglos antes de él, y aún se practica hoy, lo cual constituye una burla de los documentos que teólogos protestantes y evangélicos, llevados por el engaño, han firmado juntamente con teólogos católicos. Como siempre, el catolicismo romano actual añade obras a la fe como condición para ganar el cielo y afirma que el perdón de pecados se dispensa solo por medio de la Iglesia, su sacerdocio y los rituales, y de acuerdo con sus dogmas. Contra el catolicismo de hoy, Pablo pronunciaría el mismo anatema que pronunció en Gálatas 1 contra los judaizantes. Solo podemos deducir que aquellos que dicen que el catolicismo romano predica el verdadero evangelio han renunciado no solo a la reforma, sino al evangelio mismo. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.